Buenos días, ¿cómo están? ¿Contentos esta mañana? Sí, qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? Muy bien. Completamos la primera semana del instituto dando clases. Fue un tiempo muy bonito donde hemos visto que Dios ha estado hablando a todos los chavos que han estado aquí. Entonces, para que continúes orando por ellos. ¿Y estás listo para la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? No porque hay algo espiritual, sino es una manera de decirle: mi atención está en ti. Espíritu Santo, nuestra atención está en ti, Señor. Está en tu palabra, está en lo que quieres hablarme. Señor, en lo que quieres instruirme, en lo que quieres llamarme la atención, en lo que quieres que regrese al camino. Espíritu Santo, hoy abrimos nuestro corazón, hoy abrimos nuestra mente, nuestro entendimiento, para que tú, Espíritu Santo, hagas una obra poderosa en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, muévete en este lugar. Amén y amén. Pues el día de hoy vamos a continuar con la serie que iniciamos la semana pasada, que se llama Fugitivo. La semana pasada veíamos que de alguna manera todos en algún momento de nuestra vida o en diferentes momentos de nuestra vida tendemos a huir de Dios. Ya sea cuando no queremos nada de Él o cuando aún dentro de la iglesia le decimos que no a cosas que Él nos manda, a cosas que Él nos envía, a cosas que Él espera de nosotros. Y hay ocasiones donde le decimos no, justo como Jonás. De hecho, la semana pasada veíamos esta frase que me encanta, que dice: puedes correr de Dios, pero no puedes correr más que Dios. Donde quiera que nosotros queremos huir de Él, ahí está su presencia, ahí está Él esperándonos. Aún en medio de las situaciones más difíciles, Él está ahí con nosotros. La semana pasada, a manera de repaso, veíamos qué sucede cuando huyo de Dios, qué sucede cuando decido huir e irme. Y lo primero es que yo huyo, ahí van a aparecer las tres cosas: yo huyo a lugares extraños e inseguros, termino yéndome a lugares donde no debería de irme. Para Jonás fue irse a un puerto y subirse a un barco. En aquellos años, imagínate, un barco no tiene la seguridad que hoy tiene, y era cruzar más de 3,000 kilómetros en ese barco, porque cuando yo huyo de Dios, me voy a lugares extraños e inseguros. Lo segundo que comienza a suceder es que nuestra vida comienza a desmoronarse. Parece que empiezan a suceder cosas que empiezan a lastimar nuestra vida. Empezamos a dejar de escuchar la voz de Dios. Empezamos a ver cada oportunidad como si fuera bendición, y muchas veces no lo es. Yo les decía, siempre va a haber un barco esperándote en el puerto cuando quieres huir. Pero que haya un barco no quiere decir que Dios te está bendiciendo para que sigas por ese camino. Porque eventualmente, cuando estamos huyendo y nuestra vida comienza a desmoronarse, no solo dejamos de escuchar la voz de Dios, también herimos a aquellos que están cerca de nosotros. Pero lo más increíble es que el tercer punto es que Dios se involucra en nuestra historia. No solo para castigarnos, no solo para darnos lo que merecemos, sino para traernos de regreso a casa. El día de hoy vamos a continuar con esta historia. Esta historia de Jonás es una historia pequeñita, 2 hojitas de la Biblia, 48 versículos, pero que nos enseñan mucho de cómo reaccionamos ante Dios cuando no queremos obedecerlo. Jonás, nos quedamos en que lo agarraron los marineros y lo tiraron al mar para que la tormenta se calmara. Y leíamos que en ese momento Dios preparó un pez inmenso para que se lo comiera
Y ahí vamos en la historia, ¿sí? Entonces vamos a leer Jonás capítulo 2. Dice así Jonás capítulo 2. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez. ¿Dónde estaba Jonás? Estaba en el interior del pez. Había sido tragado por este pez. Estaba, yo creo, en uno de sus peores momentos. ¿Cuántos están de acuerdo? Siendo tragado por un pez en medio del mar. ¿Hacia dónde me voy? ¿Hacia dónde? ¿Qué hago ahora? Y muchas veces en ese momento nos encontramos. Yo quiero que te empieces a identificar con Jonás. Estamos en el momento donde ya no hay más que hacer, donde pareciera que las opciones se terminan, donde pareciera que ya no, a la izquierda no puedo ir, a la derecha, enfrente, a un lado, arriba, ¿dónde voy a huir? Ahí está Jonás dentro del pez. Y fíjate, Jonás dijo, empieza una oración de Jonás. Jonás comienza a orar y esto es lo que oró Jonás al Señor. Y dijo, fíjate bien la oración, voy a leerla toda y luego la vamos a ir analizando. En mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu templo santo, hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Hoy aprendimos algo, hay algas dentro de estos animales. Dice, me hundí hasta las raíces de las montañas, me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Hasta ahí terminó su oración. Pero el siguiente versículo dice, entonces, di conmigo entonces. El Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Hay 5 cosas que aprendemos de esta oración de Jonás. 5 cosas que debemos aprender todos aquellos que en algún momento hemos sido o somos fugitivos de Dios. 5 cosas que te van a ayudar en tu caminar, porque cada uno de nosotros tenemos momentos donde tendemos a huir de Dios. 5 cosas que van a cambiar tu manera de ver a Dios. Número 1, nunca es demasiado tarde para clamar a Dios. Yo no sé a quién le está hablando Dios, pero hoy Él te dice, nunca es demasiado tarde para clamar a Dios. En medio de la aflicción, en medio de lo que sea que estés viviendo, nunca es demasiado tarde. Dice el versículo 1, Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor. Estaba en medio del problema, estaba en medio de la situación difícil, estaba en medio de la circunstancia más difícil que él había enfrentado. Quizá como la que tú estás enfrentando, quizá como la que tú estás pasando, pero en ese momento, en medio de la aflicción, Jonás tuvo la sabiduría para clamar a Dios, para decirle, Señor, ayúdame. Dice, en mi gran aflicción clamó al Señor. Ahora,
No se necesita ser muy inteligente para hacer eso, ¿verdad? ¿Cuántos cuando estamos en medio del problema, no, ay Señor, ayúdame? ¿Verdad que es cierto? Tampoco no es como que Jonás hizo gran cosa, porque no clamó antes, ¿verdad? Pero aún en medio de su mayor error, de sus peores decisiones, en medio de su aflicción, Jonás supo que nunca es demasiado tarde para clamar a Dios. Y te voy a decir cuál es la señal de que todavía puedes clamar a Dios sin importar la circunstancia que estás viviendo. Si tú puedes el día de hoy respirar, no es demasiado tarde para clamar a Dios. Sin importar tu aflicción, sin importar tu circunstancia, tú puedes clamar a Dios. ¿Qué es clamar a Dios? Clamar a Dios es ese grito que sale desde lo más profundo de tu interior. Clamor es eso que nace desde un momento de dolor, de tristeza, de angustia. Es ese tono de voz, son esas palabras que salen desde tu estómago con una sensación de dolor. Eso fue lo que quiere decir clamar. Y Jonás clamó en desesperación. Cuando yo pensaba en esto, yo pensé, clamor es la desesperación convertida en palabras. Y a lo mejor lo has experimentado en alguna ocasión en tu vida, pero este es el clamor cuando tu situación es tan dura que sabes que tu única esperanza es Dios. Y hay algo que me encanta, y es que Dios siempre escucha el clamor de sus hijos. Sin importar tus circunstancias, sin importar que sigas dentro de un pez en el mar, Dios escucha siempre tu clamor. Pero si te fijas, es la palabra clamor, porque no es algo que está basado en conveniencia. No es algo que está basado, me caería bien una soguita, Dios, líbrame. Es un clamor, es algo que nace del dolor. Dice, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Qué increíble frase. Desde la tierra de los muertos, dice el versículo 2, pónganme el versículo 2. Dice, desde la tierra de los muertos te llamé, grité, clamé. Y dice al final, y Señor, y tú, Señor, ¿qué cosa? Me escuchaste. Desde la tierra de los muertos. Él estaba muriendo. Él estaba por morir. Y dice, tú me escuchaste. Ahora, quiero que pongas mucha atención. Leí la historia de un papá en un libro. Y decía que ese papá tenía un hijo bastante vaguito. ¿Cuántos tienen un hijo bastante vaguito aquí? Levanten su mano. ¿No están aquí sus hijos? Levanten sus dos manos si es bastante vaguito. Ponte de pie. No, no es cierto, no es cierto. Pero decía este hombre que su hijo era bastante vaguito. Y en la noche fue y se acostó con él y lo iba a acostar. Y cuando lo tapó se dio cuenta que tenía el iPad escondido. Y ay, híjole, pues era vaguito, ¿verdad? Era vaguito el niño. Le quitó todo, ya revisó, pasó el detector de metales sobre la cama. Hizo todo el kit para saber que el niño estaba bien. Y luego se sentó a hablar con el niño. Y le dijo, hijo, ¿cuándo crees que te amo más? ¿Cuando te portas bien o cuando te portas mal? ¿Qué pregunta? El hijo inmediatamente contestó, cuando me porto bien, papá. ¿No es verdad que a veces así pensamos? Que Dios nos ama más cuando nos portamos bien. Que Dios nos escucha cuando me sale la aureola, ¿verdad? Sobre mi cabeza. Y tendemos a pensar, no, es que Dios me va a escuchar, me va a bendecir, me va a contestar, me va a amar más cuando me estoy portando bien. Pero ¿sabes? Dios no solo escucha a los que se portan bien. Cuando me porto bien, Dios me escucha.
Pero cuando me porto mal, también Dios me escucha. Es hora de que eliminemos de nuestra mente ese pensamiento de que solo cuando me porto bien Él me está escuchando y cuando me estoy portando mal me ignora y entonces me siento fuera de su protección, de su cuidado y de su amor. Es tiempo que como hijos entendamos, no es por merecimiento que Él nos ama. Cada vez que tú te portas bien o mal, Él te ama. Él te ama y Él escucha tu oración. Y es algo que cada hijo de Dios debe de entender. Dios te ama siempre y anhela escucharte aun cuando estás en tu peor momento. Aun cuando estás lo más alejado de Él, aun cuando estás en la ballena por tu culpa, aun cuando estás en medio de la tormenta y te aventaron al mar y solo te espera morir. ¿Qué dijo Jonás? Desde la tierra de los muertos te llamé y me escuchaste. Qué increíble bendición para el Hijo de Dios, tener un Dios que no nos ama porque nos portamos bien, que nos ama porque somos sus hijos. Toda la Biblia, toda, escúchame bien, toda la Biblia es un compendio de historias de Dios escuchando oraciones de fugitivos. Dios escuchando oraciones del fugitivo. El milagro de la oración no es de que podemos hablar con Él. El milagro de la oración es que Él siempre nos escucha. Por eso el miércoles cuando veíamos la oración, si no vienes los miércoles te estás perdiendo de algo increíble. El miércoles veíamos que la oración que Jesús nos enseñó a orar decía Padre nuestro. Inicia con nuestra identidad, inicia con que sepamos, así como un padre no rechaza a su hijo, aunque se haya portado mal. Imagínate el Padre que es perfecto. Él te está escuchando. Y si tú has estado huyendo de Él, quizá por mucho tiempo, hoy quiero decirte que Él te está escuchando. Que Él ahí en tu lugar te está esperando, porque Dios es un Dios que siempre nos escucha y puedes clamar a Él sin importar dónde estés. Número 2 que aprendemos de esta oración: Dios a menudo orquesta las circunstancias que detienen nuestra huida. Fíjate qué increíble es esto. Dios hace un plan para que te sucedan cosas que te hagan detenerte y decir, ah, caray, ¿por qué sigo huyendo? Fíjate lo que dice el versículo 3. Léeme las primeras 2 palabras que casi no se ven. ¿Sí las alcanzan a leer? ¿Qué dice? Dice, me arrojaste. ¿A quién le está orando Dios? ¿A los marineros? Y les dijo, me arrojaron al mar. Porque según yo recuerdo en el capítulo 1, los que le hicieron 1, 2, al agua, ¿quiénes fueron? Los marineros. Pero cuando él está orando a Dios, cuando Jonás está orando a Dios, le dice, Dios, tú me arrojaste a las profundidades del mar. Y dice, casi está diciendo, y tú me estabas viendo mientras me hundía. Dice, me hundí en el corazón del océano. No tenía oportunidad de nadar a ningún lado. Estaba perdido. Dice, las poderosas aguas me envolvieron. Me empecé a ahogar. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. ¿Pudieras imaginar que a veces Dios levanta tormentas y te avienta al mar en medio? ¿Te puedes imaginar el terror? Uno de mis mayores terrores, que por eso nunca me he subido ni a un ferry, ni a un barco, ni a una lancha, ni a nada, es el ahogarme. Primero porque no sé nadar. Entonces, como no sé nadar, el hecho de que yo me vaya al mar, imagínate que yo pierda la vida. Es algo terrible. Y dice, me arrojaste a las profundidades del mar. Está diciendo Dios, tú orquestaste todo esto. Pusiste
una tormenta impresionante, planeaste todo para que yo me detuviera en mi huida. Me imagino a Jonás diciendo, Dios tuvo que hacer esto para tener mi atención y que yo me bajara de mi necedad, para que yo dejara mis decisiones incongruentes, para que yo dejara de hacer todo. Papá que estás batallando con un hijo, hijo que estás batallando con un papá, porque también sucede. Mamá que estás batallando con un hijo, hija que estás batallando con una mamá. Muchas veces queremos evitarle a nuestros hijos las tormentas que Dios levantó y queremos convertirnos en sus salvadores para que estén bien. Pero tú no sabes si Dios está levantando una tormenta a su alrededor para que cuando ellos estén al borde, ellos puedan decir, Señor, ayúdame. ¿Y sabes quién los va a escuchar? Dios, porque Dios los ama. ¿Será que alguna de la tormenta que estás viviendo en tu vida es Dios llamándote la atención y diciéndote, deja tu manera de pensar, deja de hacer lo que estás haciendo y voltea? Te voy a ser muy honesto, cuando yo he tocado fondo, cuando yo he pasado los momentos más difíciles de mi vida, estas veces he tenido que reconocer que ha sido Él llamándome la atención y diciéndome, yo soy tu única esperanza. No es para darme lo que yo merezco, es para traerme de regreso a Él. Fíjate lo que dijo un autor llamado John Ortenberg. Dice, la redención es lo que le interesa a Dios. Ahí esta frase me cautivó. A Dios no le interesa qué tan larga vida, porque Él sabe de la eternidad. A Dios no le interesa que tengas mucho dinero. Dios no te trajo para ser súper rico. A Dios no le interesa que tengas una vida súper placentera. A Dios le interesa una cosa, la redención, la salvación de la humanidad. La redención de Dios, dice John Ortenberg, dice la redención es lo que le interesa a Dios. Él es el que encuentra ovejas perdidas, el que busca monedas extraviadas en la casa. Él es el que abraza hijos pródigos llenos de necesidad. El departamento favorito de Dios es el de Lost and Found. Está raro traducirlo, pero el departamento es el de donde están las cosas perdidas y encontradas. Porque a Dios le gusta encontrar lo que se había perdido. Ese es lo que Dios ama más. Sigue diciendo, porque viene una explicación en la oración, como diciendo Jonás, ¿por qué huí? Cuando dije yo huí, me aventaste a lo profundo del mar, al océano. ¿Por qué huimos? Y Jonás hace un momento de su oración que nos explica perfectamente bien por qué tú y yo huimos de Dios. Dice el versículo 8. Le rinden culto a dioses falsos, le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. ¿Sabes por qué huimos? Porque levantamos ídolos falsos. Un ídolo es todo aquello que ponemos en lugar de Dios. Cuando tú pones el placer, cuando tú pones el dinero, cuando tú pones cualquier otra cosa antes que Dios, estás levantando un ídolo falso. Y está diciendo, cuando tú levantas un ídolo falso, le estás dando la espalda a las misericordias de Dios. Te estás saliendo del camino de la bendición. Y fuera del camino de la bendición está el trato de Dios para que regreses a casa. Es así. Dice, puede ser una relación de noviazgo. Y tú dices, ay, es que es tan guapo. Así decía Telma. No se burlen. Pero hay muchos, ¿saben qué me han dicho? Es que es más fácil que se haga cristiano a que se haga guapo. Oh, es que el del mundo está más guapo. Es que está guapa. Es que me gusta.
pero es lo que Dios quiere para ti. Otro ídolo puede ser tu imagen, el sexo, el poder, una adicción, un deporte, la familia. Hay tantos ídolos que levantamos antes que Dios, y así es de sencillo es. Si tú le dedicas más a tu apariencia, si tú le dedicas más a un novio, a una relación, que lo que le dedicas a Dios, quizá o muy probablemente, como del 99.99% es que ese es un ídolo en tu vida. Y cuando tú pones tu atención en el ídolo, le estás dando la espalda a las misericordias de Dios. Eso lo dijo Jonás. Segunda de Reyes 17:15, fíjate lo que dice. Dice, no obedecieron los mandamientos ni el pacto de Dios que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Adoraron ídolos que no valían nada. Y por eso ellos mismos, hijo, esto es pesadísimo, dice, llegaron a ser un pueblo que no valía nada. ¿Sabes qué está diciendo? Está diciendo, tu valor no proviene de lo que te da placer, de lo que te gusta. No proviene de quién te valora o quién te valida. Tu valor viene de quién estás poniendo en esa posición de tu ídolo, de a quién sirves. ¿Estás sirviéndote a ti o estás sirviendo a Dios? Se me hace durísimo, dice, adoraron ídolos que no valían nada, y por eso ellos mismos llegaron a ser un pueblo que no valía nada, porque cuando pones otras cosas antes que Dios, eso te va a quitar tu valor. Fuimos creados a imagen de Dios, y cuando la perdemos, esa imagen de Dios en nuestra vida, perdemos nuestro valor, y Dios va a orquestar todo para que regreses a casa. Número 3, la gracia de Dios está garantizada para tu vida. Escúchalo bien, su gracia está garantizada. No es un volado, a ver, Dios me perdonará, Dios querrá perdonarme. No importa qué tan mal te sientas por lo que hiciste, no importa qué tantas cosas terribles hayas hecho, su gracia siempre te alcanza. No a veces, tu gracia siempre se alcanza cuando tú clamas desde adentro, reconociendo tu dolor, reconociendo tu condición, pidiéndole ayuda. Fíjate bien esto. Mientras Jonás huía de Dios, su vida se iba cada vez más abajo. Fíjate bien. Primero dice la Biblia que bajó a Jope, así dice la Biblia, a un puerto. Y luego bajó a la parte baja de un bote que se subió. Y luego se hundió en el mar. Y luego dentro de una ballena. Iba cada vez más abajo, porque cuando te alejas y huyes de Dios, cada vez vas más abajo. Más abajo, más abajo. Llegas a hacer cosas que nunca imaginaste. Cuando tú huyes de Dios, tu vida comienza de bajada. Cuando cada vez que tú empiezas a huir de Dios, de lo que Dios quiere tratar contigo, comienzas a tener ese problema más otros más que provocaron lo que no trataste, lo que trataste de ocultar. Cada vez se va más abajo. En su peor momento, Jonás supo a dónde voltear. Dice el versículo 4. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Y dice, aún así, volveré a mirar hacia tu santo templo. Te voy a poner un poquito de contexto. El templo de Salomón fue construido en alto, para que toda persona, cuando se encontrara en su peor situación, tuviera la oportunidad de voltear hacia el templo, levantar la mirada y que lo que viera fuera el templo de Jehová, y pudiera ahí recurrir a que Dios le ayudara. Y lo que está diciendo Jonás es, aún en medio del valle de la muerte donde estoy, de las aguas donde estoy muriendo, yo puedo voltear hacia arriba. Fíjate, Primera de Reyes 8:38 dice, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo el pueblo de Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga de su corazón
y extendiere sus manos a esta casa, tú irás desde los cielos en el lugar de tu morada. ¿Y qué dice esa última palabra? Y te perdonará. Qué increíble que tenemos un Dios que no solo me escucha, sino que me perdona. Su gracia siempre, di conmigo siempre, está a tu favor. Cuando tú clamas desde tu dolor, Él te perdona siempre. No importa qué tan bajo estás hoy, qué tanto te has equivocado. Si hoy volteas, Él te va a escuchar y Él te va a perdonar. Pónganme la que sigue. Esta es una ecuación matemática muy profunda, pero la gracia de Dios es más grande que todos mis errores. Le hubiera podido poner que mis peores errores juntos, sumados y puestos al cuadrado. La gracia de Dios es más grande. Si tú tienes un hijo que está huyendo, un padre que está huyendo, una hija, un familiar, yo quiero decirte que para ellos la gracia de Dios es más grande que todos sus errores acumulados. Y si tú permites que Dios trate con ellos y tú oras con ellos, cuando ellos clamen, la gracia de Dios los va a salvar. No pierdas la esperanza, sigue orando. Y qué bueno que aplaudieron antes de que dijera el último comentario de ese punto. Porque su gracia no descarta su disciplina. ¿Sí? Hay consecuencias de nuestros errores que vamos a vivir, pero su gracia nos perdona. Y el día que no estemos aquí, Dios nos ayuda a restaurar si nosotros caminamos en fidelidad a Dios. Y un día estaremos con Él. Número 4, la disciplina de Dios es completa. Ya hablamos un poquito de disciplina, vamos a ver qué, fíjate la disciplina y cómo lo ve Jonás. Versículo 5. Dice, me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí, las algas se enredaban en mi cabeza. Es como una película de terror para él. Está expresándote el dolor y la incertidumbre que tenía. Dice, me hundí hasta las raíces de las montañas, me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Y fíjate cómo termina, pero tú, oh Señor, mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Yo me puse a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo desde que Jonás cayó al agua crees que le tomó para arrepentirse de lo que había hecho? Yo me imagino que como 2 segundos. Es más, yo creo que todavía no tocaba el agua, vio las olas cuando iba cayendo y dijo, ay Señor, perdóname, ¿no es cierto? Porque cuando vemos la tormenta que ahora sí, como decía mi papá, nos va a llevar Pifas. Todavía no sé quién es Pifas, lo ando buscando. Pero cuando nos va a llevar Pifas, de volado, ay Señor, perdóname, no te creas, no, si yo siempre te he amado, Señor. ¿No es cierto que somos así? Bueno, yo soy así. Yo creo que Jonás es igual que yo. Yo creo que todavía ni tocaba el agua cuando yo he dicho, no Señor, perdóname. Pero aún así, Dios lo dejó ahí ¿cuántos días? Aunque quizás se arrepintió 10 segundos después de que estaba en sus consecuencias. Dios lo dejó 3 días. Hay algo de nosotros. Yo tuve 3 hijos. Y yo seguí el modelo bíblico. Yo discipliné a mis hijos. Yo tenía la vara de corrección. Yo nunca les pegué con mi mano, nunca hice, pero yo les di vara de corrección. Y he visto, fíjate, yo había ocasiones donde veía que la que más mal se portaba, que era Mariana, no es cierto, ella era más tranquila, pero también se portaba mal. Y yo nada más me veía que iba hacia donde ella sabía que estaba la vara. Y me gritaba, ya. Mira, ya no estoy llorando. El que estaba haciendo lo malo, no, ya, ¿no es cierto?
porque ya sabían que iba a donde estaba la vara. Y entonces yo me di cuenta que se convertía en un jueguito de yo camino y te amenazo y tú dejas de hacer lo que está malo, nomás para que no te den vara. ¿Cierto o falso? Cuando lo entendí, dije, si yo ya caminé hacia esa vara se va a usar. Porque lo malo ya se hizo. Y si no le estoy, esta es una clase para padres así rápida. Y si no, nada más le estoy enseñando a mi hijo, haz malo hasta que te cachen. Y cuando te cachen, dile, no, ya perdono, perdóname. ¿A cuántos se las han aplicado, papás? Levanten su mano y sean honestos si se las aplicaron como a mí. Los demás están mintiendo. O no se dieron cuenta. Pero yo decidí, si yo caminé a la vara, esa vara se va a usar. Esa vara se va a usar. Así somos. ¿Por qué? Porque un buen padre le enseña a su hijo entre la relación que hay entre su rebeldía y el dolor que le va a causar. Un papá le enseña a su hijo, si tú te portas mal, hijo, te va a causar dolor. Y no le enseñas, si te portas mal y no te cachan, pues la puedes armar. Nomás haz como que te arrepientes y entonces creamos hijos que juegan a servir a Dios, que juegan a la iglesia. Y Dios no hace ese tipo de hijos. Dios da una disciplina completa, aunque Jonás dijo, ya Dios, pues ya me rindo. Él dijo, vas a pasar ahí, tu disciplina. Son 3 días en el fondo del mar, en una ballena. Tú ves este patrón en toda la Biblia. Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del jardín del Edén. ¿Cierto o falso? Llevaron consecuencias. El pueblo de Israel, hubo rebelión y había años de esclavitud. David se encaprichó con Betsabé y perdió a su hijo. Perdió su reinado, perdió su bienestar, perdió su influencia. Es la historia de la Biblia. La disciplina de Dios es completa, pero está llena de enseñanzas porque Dios tiene un propósito. Hebreos 12:10 dice, pues nosotros padres terrenales, fíjate, apunta este versículo. Dice, nosotros padres terrenales no disciplinamos durante algunos años. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios es buena para nosotros, a fin de que participemos en su santidad. Y fíjate el siguiente versículo, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué no aguanta vara? Dice, al contrario, es dolorosa. Pero después, di conmigo después de recibir la disciplina, dice, produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. ¿Quién los entrenó? La disciplina. Cuando tu pastor hable contigo, cuando tu líder, cuando tu papá, cuando una autoridad, escucha y aprende a permanecer en la disciplina. Oh, es que ya me arrepentí. Qué bueno. Dios no se está desquitando contigo por lo que hiciste. Te está acercando a Él de una manera permanente. Porque Él no nomás te muestra su gracia, pero forma en ti carácter por medio de la disciplina. Y ese es nuestro mismo trabajo, papás, para los que están aquí. Quinto paso y último, y con esto termino. Y esta es la parte que más me gusta, porque creo que esto puede traer esperanza a cada uno de ustedes. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Dice el versículo 9, pero yo, en el pez todavía, estaba en la disciplina. Dice, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza. Yo te voy a adorar, Señor. Y cumpliré ahora sí todas mis promesas. Pues mi salvación viene solo del Señor. Él entendió, nada ni nadie puede salvarme. Mi Dios me escucha
Él me perdona, su gracia está, sé que estoy en una disciplina, pero sé que Él es mi salvación. Entonces yo te voy a adorar. Tu salvación viene de Dios. Tu salvación no viene de un amigo. No te va a salvar un amigo. Si tú estás pasando por un momento difícil en tu vida, tu salvación viene de Dios. Tu salvación no viene de tus amigos, tu salvación no viene de la familia, tu salvación viene de Dios. Tu salvación no viene de un trabajo, tu salvación viene de Dios. Tu salvación no es un nuevo negocio ni ganarte la lotería. Tu salvación no es casarte de nuevo y tener un nuevo matrimonio. Tu salvación viene solo de Dios. Solo Él te puede salvar, porque tú no te puedes salvar a ti mismo. Y fíjate cómo termina este relato. Versículo 10 dice: entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre tierra firme, sobre la arenita, para que no le doliera. Y el pez lo escupió sobre la playa. Y te voy a dar la entrada de lo que vamos a hablar la siguiente semana. Dice el capítulo 3, versículo 1. El Señor habló por segunda vez a Jonás. Primera vez fue cuando Jonás se puso de necio y huyó. Hizo cosas terribles en su vida. Lastimó gente, hirió personas, casi pierde su vida. Pero cuando oró, el Señor lo perdonó, vivió su disciplina y Dios le volvió a hablar por segunda vez. Qué increíble es su gracia. Tú puedes huir, pero después de huir, crear problemas y desobedecer, Dios te quiere volver a hablar. Dios quiere volver a tener una relación contigo. Después de tanta necedad, de tantos errores, de tanto dolor, de tantas tristezas, Dios tiene una segunda. Y ¿sabes qué? A lo mejor dices, es que ya me la gasté. Pues una tercera, y una cuarta, y una quinta. Yo voy como ya perdí la cuenta. Pero Dios me ha dado tantas y tantas oportunidades después de tan necio que he sido, que es lo mismo para ti. Y yo lo veo así, es como cuando vas en el carro, ya hace años, ahorita ya no funciona así, pero tú ponías un GPS en tu carro y le ponías la dirección, y voy a tal dirección, pero das vuelta en el lugar incorrecto y te sales del camino de la bendición. Y había una vocecita de mujer como de computadora que decía, recalculando. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y te encontraba otra ruta para que llegaras a donde ibas. Así es con Dios. Él te da la oportunidad, te equivocas y mientras haya vida, Él te da la oportunidad de volver a casa. No importa qué tan lejos has huido, no importa qué tanta culpabilidad te está ahogando en tu vida, Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Max Lucado escribió en uno de sus libros, si hubiera 1000 pasos de distancia entre tú y Dios, Él va a dar 999 y te dejará a ti dar el último. Eso es lo que hace nuestro Dios. Hoy quiero terminar hablándole a mis fugitivos que están aquí y fugitivas. Hombres y mujeres que han estado huyendo de Dios, que quieren huir de su matrimonio, que quieren huir de su familia, que quieren huir de diferentes situaciones en la vida. Hoy Dios te dice, detente. Regresa. Regresa a Dios. No mañana cuando todo esté mejor. No cuando hayas cambiado. No cuando hayas obtenido lo que querías, el placer que querías. Regresa hoy. Porque quiero decirte que el placer, el pecado en general nunca satisface, nunca vas a tener lo suficiente. Muchos dicen voy a regresar cuando esté mejor. No, regresa hoy, porque tú no sabes si vas a estar mejor alguna vez sin Él.
No, cuando deje de hacer esto voy a regresar. No, regresa hoy. No, cuando termine la escuela y haya disfrutado el ser un joven. No, regresa hoy. No, ya cuando me case y ya me calme y ya deje de vivir la vida como... No, regresa hoy. No es cuando tenga todo lo que quiero. Regresa corriendo a Él hoy, aún en medio de tu tormenta, aún en medio de las olas abrazándote, aún en medio del sentir que mueres. Regresa hoy. Estás a una oración de que Dios trate contigo y te dé una nueva oportunidad y vuelva a hablar contigo. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Quizá hay hombres y mujeres que el día de hoy necesitan hacer esta oración a Dios. Has sido un fugitivo de Dios. Has huido y ahorita estás en una posición y en un lugar de dolor. Hoy es el día que puedes voltear tu mirada y regresar a Dios. Hoy Dios te dice, regresa a mí. Regresa a mí. Regresa a mí. Regresa a mí. ¿Has estado huyendo de Dios? ¿Has estado corriendo de Él? Hoy es el día que Él te está llamando a casa. Hoy es el día que Él te está llamando a casa. Su gracia te está esperando. Si tú reconoces que hoy necesitas encontrarte con Él, clamar a Él y pedirle que te perdone. Ahí donde estás, haz una oración. Dile, Señor, hoy me detengo. Vuelvo a casa, hoy me detengo. A la casa de mi padre. Hoy me detengo. Hoy me detengo. Quizá ya has lastimado, quizás has acarreado mucho dolor. Hoy Él te trajo aquí para hablar a tu corazón y decirte que todavía hay esperanza. Que todavía Él quiere tomar tu vida, sanar tu corazón y darte una nueva oportunidad. Si tú eres ese fugitivo, esa fugitiva, y mientras todos tienen sus ojos cerrados, a mí me gustaría orar contigo. Me gustaría ayudarte a orar contigo para regresar con Él. Si eres tú, levanta tu mano para orar contigo. Gracias, puedo ver sus manos. Gracias, puedo ver sus manos. No la bajes. Espíritu Santo, yo pido que cada persona que tiene en este momento su mano en alto, que ha huido de ti, que ha sido fugitivo tuyo, que en algún momento de su vida te dijeron no, que huyeron de ti, Señor, y que su vida ha causado tanto dolor. Espíritu Santo, yo pido que tú tomes cada vida, cada corazón, y que hoy puedan sentir tu abrazo, tu amor, cómo les abrazas, cómo les llenas, cómo les das una nueva oportunidad, cómo perdonas su pecado. Ahí donde estás, dile tú ahí al Señor, Señor, perdona mi pecado, perdona mis errores, perdona que te he lastimado a ti y he lastimado a los que más amo. Perdona que he lastimado gente en mi necedad. Señor, hoy clamamos a ti, Señor. Ten misericordia. Vuelvo a casa. Que no se ponen todos de pie. Vuelvo a casa, a la casa de mi